Bueno, buenas tardes. Vamos a trabajar en esta ocasión el tema del sistema horario internacional, o lo que es lo mismo, lo conocemos como los usos horarios. Para con ese propósito, vamos a mostrar una presentación y vamos a recurrir al material que tenemos en Classroom para estudiar el tema. Acá en el Classroom voy a tratar de mostrarles. Tenemos el material sobre los usos horarios. Entonces acá tenemos, por ejemplo, dos presentaciones y dos videos cortos acerca de lo que son los usos horarios, que se refiere a por qué en el mundo hay diferentes horas en el momento del día. Aquí cuando son las 2 de la tarde, pues en otros lugares del planeta son las 3, las 4, las 5, incluso en algunos lugares del planeta ya es de noche o ya es el otro día, ¿cierto? Vamos a estudiar por qué es eso, y aquí tenemos este material disponible para que ustedes lo consulten, además de este video, para entender un poquito más sobre este tema. Entonces vamos a volver a esta presentación sobre la hora internacional, ¿cierto? ¿Qué queremos mostrar con esto? Queremos explicar lo siguiente. Eh, la hora internacional es un sistema basado en el movimiento de rotación de la Tierra, es decir, la Tierra rota sobre su propio eje, ¿cierto? Mientras está dándole la vuelta al Sol, que es el movimiento de traslación. Tenemos dos movimientos de la Tierra, entonces, un movimiento de rotación, que es la Tierra girando sobre sí misma, y también es un movimiento de traslación girando, dándole la vuelta al Sol. Entonces, ustedes saben que al darle la vuelta al Sol, la Tierra se demora 365 días, que es lo que se determina como un año solar, y dando la vuelta sobre sí misma se demora 24 horas aproximadamente, que es lo que consideramos un día solar, ¿cierto? El día que nosotros tenemos normalmente de 24 horas, donde hacemos nuestras actividades y todo eso, y que da lugar al fenómeno del día y la noche. Entonces, la cara de la Tierra, que está de frente al Sol, es de día, y a medida que gira, ¿cierto? Va cambiando la cantidad de iluminación solar que tiene ese lugar. Entonces, en la rotación, ¿cierto? Se determina el día y la noche, la cara que está de espaldas al Sol, en ese lugar, en el de la Tierra, será de noche. A medida que va girando, entonces en un lugar va amaneciendo y en otro lugar se va oscureciendo, ¿cierto? Depende del lugar específico de la Tierra donde está ubicado. En los polos, por ejemplo, ¿cierto? Es diferente, ¿cierto? Por la inclinación de la Tierra, hay un tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, en los polos pasan 6 meses sin que les dé el sol, y otros 6 meses donde todo el tiempo les da el sol. Entonces serían días muy largos, días de 6 meses, y varían con la estación, con el tiempo del periodo del año a que nos referimos, ¿de acuerdo? Pero en general, ¿cierto? Para la mayoría del mundo hay un día de 24 horas, 24 de iluminación y 24 de oscuridad, sobre todo en el centro de la Tierra, en la parte central, por ejemplo, donde nosotros vivimos, que es la misma iluminación durante todo el año. Ya más al norte y más al sur, las cosas cambian bastante. Debido a esa forma de la Tierra, ¿cierto? No recibe la misma cantidad de luz y de calor de parte del Sol, y este sistema de la hora internacional tiene como objetivo que todo el mundo esté de acuerdo, ¿cierto? Por ejemplo, que en Japón sepan que aquí es de día, ¿cierto? O que es de noche si quieren hacer una llamada para un negocio, por ejemplo. Entonces debemos saber qué hora es en otro lugar para podernos comunicar con nosotros y para podernos poner de acuerdo en las entregas de las mercancías, en la llegada de un viaje, por ejemplo. Pero tenemos una hora oficial establecida para todo el mundo para cuestiones de organización de la sociedad. Entonces la Tierra gira, ¿cierto?, hacia el oeste. La Tierra gira de oeste a este, es decir, de occidente a oriente. Y eso genera que en unos lugares amanece primero y en otros lugares amanece después, según el momento en que esa cara de la Tierra se enfrenta al Sol. Ese sistema fue originalmente propuesto por un señor
llamado Sir Sandford Fleming, propuso en 1879 que definiéramos un sistema universal para el tiempo y se propuso que se tuviera en cuenta, ¿cierto?, el meridiano 180 grados. Ahora vamos a ver qué es un meridiano. Son las líneas de la Tierra, las líneas imaginarias que se trazaron en la Tierra. Como la línea es una esfera, ¿cierto?, se calcula que hay 360 grados en ella, y en el meridiano 180, que es el de la mitad, estableciéramos el lugar, ¿cierto?, donde se inician las fechas, donde se inicia el día como tal. Y eso quedó en un lugar llamado Greenwich, en la ciudad de Inglaterra, en el país pues, de Inglaterra. En la ciudad de Greenwich quedó ese lugar donde se observa y desde donde se determina la hora internacional. Se tomó el meridiano de Greenwich de 180 grados, y a partir de ahí se inicia el día. Entonces, ¿cuándo inicia el día? Cuando en Greenwich, ¿cierto?, son las 12 en punto de la noche o de la mañana, ¿cierto? Es cuando se dice que ahí comienza el día, y a partir de lo que se mide en Greenwich, a partir de ahí se regulan todas las demás horas. Entonces, si en Greenwich, si en ese meridiano 180 son las 12 de la noche, en el siguiente meridiano hacia el occidente, ¿cierto? Hacia el oriente sería la 1, y otro meridiano más, ¿cierto? Cada 15 grados se avanza una hora. Entonces, 1, 2, 3, 4 de la tarde, 4 de la mañana, perdón, y así seguir hasta darle la vuelta al mundo. Entonces, si en Greenwich son las 12, hacia el occidente, ¿cierto?, se disminuye la hora. Ahora lo vamos a ver otra vez. Se disminuye la hora. Entonces, aquí son las 12, allá son las 11, ¿cierto? Y un meridiano más allá serían entonces las 10, las 9 y las 8. Va disminuyendo. Eso nos permite organizar nuestras actividades económicas y culturales como sociedad, ¿cierto? Entonces, la aparente salida del sol se da por el oriente, mientras que se oculta por el occidente, por la rotación de la Tierra. Entonces, los lugares en el oriente son los primeros que ven el amanecer, ¿cierto? Por eso, por ejemplo, países como Japón dicen que es el país del sol naciente, porque allá es el lugar como más oriental, ¿cierto?, para nuestra cultura, y ellos asumen que es el lugar donde sale el sol primero que en el resto del mundo, ¿cierto? Eso es lo más oriental que hay. Es como una idea cultural. Esos son los usos horarios, ¿cierto? Usted coge la Tierra y la divide en diferentes, coge como una esfera, ¿cierto? Y la divide como si fuera cascaritas de naranja, ¿cierto? Y cada uno de estos son 15 grados, ¿cierto? 15 grados son 24 divisiones de 15 grados, son las 24 horas del día, ¿cierto? Un uso es esa curvita, ¿cierto? Esa curvita es un uso horario. Entonces, cada una de esas determina una hora más o una hora menos, dependiendo hacia dónde nos dirijamos. Entonces, acá están, por ejemplo, la Tierra, aquí está, 360 grados en 24 horas. Entonces, una hora son 15 grados. Lo que gira la Tierra en una hora son 15 grados. ¿Bien? La Tierra gira 45 grados en 3 horas, 90 grados en 6 horas, y da la mitad de la vuelta en 12 horas, ¿cierto? Entonces, la vuelta completa son 24. Entonces, se estableció que 15 grados, ¿cierto?, fueran una hora. Entonces, cada 15 grados se avanza una hora tanto para la derecha, ¿cierto? Y se disminuye una hora hacia la izquierda, o sea, hacia el occidente. Un grado serían 4 minutos, ¿cierto? Cada 4 minutos se avanza un grado hasta llegar, ¿cierto? Si usted multiplica 15 por 4, 60, ¿cierto? 60 minutos, ya se cumplió los 15 grados y ya pasó la hora completa. Entonces estaríamos en la siguiente hora. Vamos a seguir por acá. Entonces, los usos horarios, ¿cierto?, establecen las horas de la Tierra. En este mapa podemos ver unas líneas que van de arriba hacia abajo. Esos serían los usos horarios. Entonces, de acuerdo a los meridianos, ¿cierto? Cada país está ubicado en un meridiano, pero cada país ocupa varios meridianos. ¿Qué hacen los países? Establecen una hora oficial basándose en el meridiano donde esté más concentrado su territorio. En el caso de Colombia, ¿cierto? Entonces atravesamos 2 meridianos,
pero decidimos, ¿cierto?, adoptar la hora que es en Bogotá, por ejemplo, ¿cierto? En el norte del país o en el oriente del país. Hay regiones que están en otro meridiano, pero nosotros nos adoptamos la hora de Bogotá, que es la hora de nuestra capital. De lo contrario sería, por ejemplo, en el Chocó serían las 2 de la tarde y en Santander serían las 3 de la tarde o las 2:30 de pronto, ¿cierto? Entonces habría una hora en el occidente y otra hora en el oriente, pero nosotros somos un país pequeño y no necesitamos eso. Otros países tampoco lo hacen, como la China, por ejemplo. La China no divide usos horarios a pesar de ser un país tan grande. Tienen una sola hora, una hora para todo el país. Y entonces por eso en la China hay lugares donde son las 10 de la mañana y no ha amanecido, ¿cierto? Está oscuro todavía. ¿Por qué? No dividen, no tienen una hora en el oriente, otra en el occidente, otra en el centro. No. En Estados Unidos, por ejemplo, depende de las estaciones y de la iluminación del sol, ellos tienen diferentes horas. Entonces, por ejemplo, en el oeste tienen una hora y en el occidente, en el oriente tienen otra hora para poder regular sus actividades económicas y todo eso. Bueno, entonces sigamos por acá. Entonces, la hora de Greenwich, ¿cierto? Es el meridiano, pasa por esa ciudad de Greenwich en Inglaterra, y se establece que ahí son las 12 a.m., pero las 12 a.m. es cuando pasan las 11 de la noche, 11:50, 11:59, las 12 en punto serían las 12 a.m., y las 12 p.m. es en la tarde, cuando nosotros solemos almorzar, ¿cierto? Es la hora de las 12 del mediodía. Bien. Y sigamos por acá. Un ejemplo, entonces aquí está Colombia, está Perú también, establecido por el meridiano 75, ¿cierto? Tenemos la misma hora, por ejemplo, aquí en Perú es la misma hora, pero por ejemplo, Argentina, que está en este meridiano al lado, ¿cierto? En Argentina sabemos que, por ejemplo, cuando aquí son las 2 de la tarde, allá son las 3, tienen una horita de más. Venezuela, por ejemplo, tiene actualmente media hora más que nosotros, porque están rigiéndose por un meridiano que está en la mitad, ¿cierto? Entonces tenemos media horita más en Caracas, por ejemplo. Y esa región del país, lo rosadito que se ve por acá, estaría en otro meridiano, pero se asume en toda esta región también la hora que adoptamos en Bogotá, que es la misma hora que tienen, por ejemplo, en Perú. Y así cada espacio que seguimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, digamos por ejemplo en Italia, que está por acá, entonces tendríamos 7 horas más de la que tenemos en Colombia. Entonces aquí son las 2 de la tarde, serían las 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allá deben ser las 9 de la noche, más o menos. ¿Sí? Esa es la diferencia que tenemos. Si lo hiciéramos hacia el otro lado, ¿cierto? Entonces diríamos Colombia, aquí la tenemos en la mitad, vamos hacia la izquierda o hacia el occidente. Entonces digamos, por ejemplo, aquí son las 2 de la tarde, aquí sería la 1 de la tarde, las 12, las 11 de la mañana, las 10 de la mañana, y aquí serían de pronto las 9 de la mañana, ¿cierto? Eso es por allá 8 de la mañana, sería Nueva Zelanda o algo así, pero ya se dio la vuelta, entonces ya dimos la vuelta y como el meridiano principal está acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué diremos? Al dar la vuelta, allá ya es las 8 de la mañana o las 7 de la mañana, pero no de hoy, ¿cierto? No del día que estamos viviendo, sino del día de mañana, ya la hora cambió. Entonces, volvamos al ejemplo, estamos en Colombia, Perú, es el meridiano 75, vamos, 2 de la tarde, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aquí son las 8 de la noche en Greenwich, entonces cuando aquí sean las 6 de la tarde, por ejemplo, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, acá serían las 12 de la noche, entonces aquí ya sería 4 de agosto, por ejemplo, ya ahí cambiaría, o sea, a las 6 de la tarde de acá, allá ya están viviendo el día siguiente, y en el resto del mundo pues cambia el día según lo que pasa en la ciudad de Greenwich. ¿Cómo se calcula la hora internacional? Pues se debe conocer la ubicación de los países, ¿cierto? Tenemos que ver dónde queda el país, en el planisferio, en qué meridiano están establecidos, y qué meridiano escogen para poner su hora oficial, y escogen, ¿cierto?
un múltiplo de 15, porque son 15 espacios, entonces yo escojo uno y con ese rijo mi hora para que todo el mundo sepa qué hora es en mi país, así saben a qué hora mandarme las mercancías, a qué hora me pueden hacer la llamada, a qué hora podemos hacer negocios. Esa es como la intención de este sistema. Algunos países no se rigen por él, de aquí está la mirada desde arriba de la Tierra. Supongamos, por ejemplo, esto es Greenwich, donde dice que son las 12 de la noche, ¿cierto? La 24, entonces sigue 1, 2, 3, va a dar la vuelta. Las 12 del mediodía está en el lugar opuesto a Greenwich, que queda por acá en el extremo superior de Asia, que es una punta acá de Rusia, y seguimos, acá viene siendo ya entonces 12 del mediodía, 1 de la tarde, a la vuelta, ¿cierto? Hasta que al lado, en el meridiano, al lado o más al occidente de Greenwich, son las 11 de la noche, mientras que acá se inicia un nuevo día, y así día tras día se va avanzando, ¿cierto? En cómo cambia el día oficialmente por este sistema que nos inventamos para eso. Entonces, para saber cuál es la hora en cada lugar, tenemos simplemente que encontrar el meridiano en el que estamos, cuál es la hora oficial de ese lugar, y a partir de ahí contar una hora hacia la derecha o restar una hora hacia la izquierda, o lo mismo, sumar una hora hacia el oriente y restar una hora hacia el occidente. De esa manera podemos definir cuál es la hora en cada país, y de esa manera pues tener claro, ¿cierto?, cuál es qué momento. Por ejemplo, ahora en los Juegos Olímpicos están en Tokio, entonces nosotros vemos una carrera de ciclismo, por ejemplo, que el otro día vi la carrera de Mariana Pajón, estábamos viendo la carrera a las 9 de la noche, pero allá era a la 1 de la tarde del día siguiente, ¿ya? Se ganó la medalla, no el día que nosotros la vimos, sino una medalla de tener fecha del día siguiente, porque allá en Tokio ya era el otro día, ¿cierto? Entonces eso es lo que debemos entender cuando ocurren las cosas. Por eso a veces cuando juegan en Asia, en la China, en Japón, compiten por fútbol o por cualquier disciplina, a veces transmiten los partidos en la madrugada y nosotros pues nos tenemos que levantar muy temprano para verlo, o no los vemos porque están fuera del horario donde nosotros tenemos nuestra actividad. Entonces sería absurdo, ¿cierto? Por ejemplo, que ellos jugaran en la madrugada para que nosotros pudiéramos verlos a las 3 de la tarde. ¿Sí? Simplemente ellos hacen su vida a su horario y nosotros pues nos adaptamos o lo vemos después, no hay ningún problema, ¿cierto? El caso es que esa es la razón por la cual hay diferentes horas en el planeta y la manera en que podemos entenderlas y podemos hallar, ¿cierto? Saber qué hora es en cada lugar. Eso es todo, muchachos. Muchísimas gracias. Espero que sea de provecho para ustedes y que puedan aprender bastante con esta clase de hoy y sigamos pues adelante con nuestro proceso académico. Les dejo el material, ¿cierto? Este video también, para que aprendan mucho sobre ese tema. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Gracias.